¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí estamos una semana más, como cada jueves a las 3:30, en La Salvación está en la historia. Aquí en María Visión, donde cada semana tratamos un pasito más, una nueva etapa de la historia de la salvación. De esta historia de amor que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y que está narrada en la Biblia, en la Sagrada Escritura, pero que no es lejana a nosotros que somos cristianos, nosotros que estamos en la iglesia, que queremos seguir a Cristo, que estamos llamados a ser hijos de Dios en medio de nuestra generación, también viene hacia nosotros. Es una palabra que está viva y es eficaz y nos ayuda en nuestro caminar diario. Y esto lo estamos viendo semana a semana, como todos estos personajes y situaciones son las mismas que te pasan a ti y me pasan a mí. ¿Y cómo nos pueden ayudar? ¿Dónde nos habíamos quedado hasta ahora? Este programa vamos a dar un nuevo paso adelante, vamos a cambiar de ciclo, vamos a recorrer una nueva etapa. Dejamos atrás ya toda la época del pueblo de Israel llegando a la tierra prometida. Hemos visto la época de los jueces, hemos tratado a Sansón, la historia de Ruth, y ahora vamos, como hemos dicho, una nueva etapa, cada vez más cerca ya del Mesías, de Jesucristo, que ya se está empezando a vislumbrar a lo lejos esta figura. Y vamos a empezar con la época de los reyes. Pero como siempre, aquí no damos nada por sabido. Si nunca habéis escuchado estas historias, yo os pido que os quedéis, porque vamos a tratarlo de manera sencilla y de manera muy directa hacia nosotros. Muy bien, de quien vamos a hablar en esta tarde es de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Bueno, hemos visto la época de los jueces, que eran personas que Dios enviaba a su pueblo para que hablaran en su nombre, para que moviera al pueblo a la conversión. Pues bien, Dios llamó a una persona concreta para que siguiera con esta misión. Y fue una misión muy importante que realizó a lo largo de su vida. Este Samuel, la elección que Dios hizo sobre Samuel era antes incluso de nacer, porque la madre de Samuel era estéril, se llamaba Ana, y ya hemos visto algunos casos en la Biblia de mujeres estériles. Hemos visto a Raquel, hemos hablado de Sara, la mujer de Abraham. Siempre Dios coge a una mujer estéril y hace que tenga un hijo, pues va a ser porque este hijo va a ser algo grande para Dios. Dios siempre escoge a lo que no vale según los ojos del mundo, a los pobres, a los débiles, a los más desfavorecidos. Dios los coge a lo que no vale según el mundo para confundir a los que valen, a los que se creen que valen. Dios coge a lo débil para hacerlo fuerte, para que a través de ellos se manifieste la gloria de Dios. Así que esta Ana tuvo, por gracia de Dios, porque era estéril, tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel. Y este Samuel lo consagró a Dios, lo entregó su vida entera hacia Dios. Así que Samuel, desde que era pequeño, vivió en el templo, junto al sacerdote, un anciano sacerdote llamado Elí, que le iba instruyendo, que le iba enseñando todas las cosas de Dios. Pues bien, llega un momento que Samuel era pequeñito, tenía unos años, ya no sé si eran 8 o 9 años, era joven. Y Samuel escucha por primera vez la voz de Dios. Dios se manifiesta en la vida de Samuel. Desde niño, desde antes de nacer hemos dicho, y ya desde cuando es joven, ya Dios se manifiesta en la vida de Samuel. Y una vez que está Samuel dormido, le dice, Samuel, Samuel. Y escucha a Samuel, ya se levanta, escucha una voz que no sabe de dónde viene, y entonces va corriendo a preguntar a Elí, el sacerdote. Y le pregunta a Elí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué me has llamado? Y dice Elí, no, yo no te he llamado, yo no te he dicho a ti nada. Entonces ya Samuel se va otra vez a dormir y de nuevo escucha una voz que dice, Samuel, Samuel. Samuel se le despierta otra vez y va corriendo a Elí y dice, yo no te he llamado, acuéstate otra vez, anda, que yo no te he llamado. Claro, ya Elí empieza a pensar. Y cuando otra vez viene Samuel preguntándole qué es lo que quiere, le dice, Samuel, es Dios el que te está llamando, es Dios el que te está hablando. La próxima vez que escuche esta voz le dice, habla Señor, que tu siervo escucha, respóndele esto. Y así lo hizo Samuel. Respondió a esta llamada de Dios y ya desde ese momento ya Dios estaba con él, Dios le hablaba directamente. Pues bien, este acontecimiento
esta situación, ¿qué tiene que ver con nosotros, personalmente? Contigo y conmigo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, aquí, en primer lugar, vemos una cosa que no siempre es evidente. Que Dios habla. Dios habla. Pero no solo habla, sino que llama, que tiene un matiz diferente. ¿Cuál es este matiz? Que Samuel no escuchó unas palabras aisladas y una voz que no se sabía muy bien lo que decía, no, sino que escuchó su propio nombre. Samuel, Samuel. Así Dios a ti también te llama por tu nombre. Dios te conoce. Para Dios eres importantísimo. Eres único para Dios. ¿Te has parado a pensarlo? Nosotros para el Estado, ¿qué somos? Somos un número. Somos el DNI tal o el número de la Seguridad Social. Somos un número para el Estado. Somos uno más de los 40 y tantos millones que viven en España. Somos un nombre que está registrado en un fichero de ordenador o que está en un cajón allí metido, pero somos eso, uno más. Para Dios no eres uno más. Para Dios eres alguien importante. Dios te conoce a ti por tu nombre y tus apellidos. Sabe toda tu vida, desde que naciste hasta ahora mismo, quiénes han sido tus padres, por dónde te has criado, lo sabe todo, cómo piensas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Dios lo sabe y te conoce, y le gusta conocerte. Y llega un momento en que te llama también a ti, por tu nombre, como llama a Samuel. Samuel, Samuel. Nos habla en primera persona, ¿para qué? Para manifestarte cuál es la misión, cuál es el camino concreto que Él ha preparado para ti. Para Samuel Dios había preparado un camino, algo, una misión que tenía que realizar a lo largo de su vida. También para nosotros tiene una misión, tiene un camino concreto que quiere que sigamos. Ahora, hemos dicho que Dios habla, pero ¿cómo habla? No es evidente, ¿no? A ninguno de nosotros nos ha pasado que estamos dormidos y escuchamos una voz que dice nuestro nombre directamente. A mí no me ha dicho, Javier, Javier. Dios no me ha hablado así. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo nos habla? Dios tiene una forma de hablar diferente a la que hacemos nosotros. Dios habla a través de su creación. ¿Qué es lo que ha creado Dios? Dios lo ha creado todo, la naturaleza. Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo por medio de su palabra. O sea que la acción de su palabra, que es la naturaleza, ya es palabra de Dios. Ya Dios nos está hablando por la naturaleza, pero de una forma más concreta. ¿Cómo nos puede hablar? Bueno, pues Dios nos habla también por medio de otras personas que están en nuestra vida, como pueden ser los padres, pueden ser los sacerdotes, habla a través de los sacerdotes, habla a través del Papa, Dios habla a través de los catequistas. Dios se sirve de estas personas para decirte a ti algo, para comunicarte su mensaje, su palabra. Se puede servir de personas. También Dios, ¿cómo habla? Dios habla de una manera muy clara y muy directa, día a día con nosotros, a través de los acontecimientos. O sea, de cada hecho, de cada suceso de nuestra vida, Dios está hablando, Dios nos está queriendo decir algo. De todos. Aun de los más insignificantes, de los más pequeños, incluso de los más dolorosos, en todos esos acontecimientos Dios nos está hablando continuamente. Y sobre todo, Dios nos habla por medio de su palabra. Su palabra que está recogida en la Sagrada Escritura, como hemos dicho, en la Biblia. Cada vez que se proclama, en una celebración eucarística, dicen la palabra, por ejemplo, del profeta Isaías, ¿no? Y cuando termina dice, palabra de Dios. O sea, es palabra de Dios, es algo que Dios ha dicho, algo que Dios ha dicho a tu vida. Y en lo referente a esto hay algo muy interesante, porque es palabra de Dios, pero claro, nosotros podemos tener la tentación de pensar que este libro, bueno, claro, se escribió hace muchísimos años. Ten en cuenta que Jesucristo vivió en la tierra hace 2000 años, y el Antiguo Testamento es aún anterior, ¿no? De mucho tiempo atrás. Entonces, esta palabra que históricamente, esta lectura, que históricamente es tan antigua, sin embargo, se proclama como palabra de Dios hoy. O sea, cada vez que se proclama, se hace actual, se hace viva, y se proclama para tu vida y para la mía. Por eso tenemos que empezar a pensar que esa palabra viene para mí, concretamente, para mis problemas, mi situación actual. Pero
no solo eso, no solo para mí personalmente, sino que además de esta lectura personal, ¿a quién va dirigida la palabra? ¿Hacia quién está escrita? ¿Para quién? ¿Hacia quién va dirigida este testamento? ¿No? Cuando alguien escribe una palabra, ¿a quién es el destinatario? Cuando alguien escribe una carta, se la envía a alguien. Esta palabra Dios nos la ha dado ¿a quién? ¿A quién va el destinatario de esta palabra? Al pueblo de Dios, a su iglesia entendida como la comunión de todos los cristianos. Es la iglesia. Por tanto, además de esta palabra venir para mí personalmente, viene para toda la iglesia. Escuchad, no solo Samuel, cuando escuchó la palabra de Dios, es verdad que decía Samuel, Samuel y venía para él, pero ¿dónde la escuchó? ¿Dónde sintió esta palabra? Samuel estaba en el templo. Samuel estaba en el templo y aprendió a reconocer esa voz como la de Dios cuando fue a hablar con el sacerdote Elí. Necesitó la ayuda del sacerdote para reconocer esa voz de Dios. Nosotros no vivimos solos, los cristianos no estamos solos. ¿Qué es lo que rezamos en el Padre Nuestro? Decimos, Padre nuestro, nuestro de nosotros. O sea, para reconocer la voz que habla como la voz del Padre, nosotros tenemos que estar en ese nosotros que se refiere al nuestro, al Padre Nuestro, ¿me entendéis? Tenemos que estar metidos en ese nosotros, en esta comunión de la Iglesia, para que dentro de ese nosotros, de ese cuerpo, porque Jesucristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo, dentro de ese cuerpo estamos cada uno de nosotros personalmente y estamos en comunión. Así, de esa manera, podemos ver al otro, al hermano, en la fe, a los sacerdotes, lo vemos como un hermano, como alguien que ya tiene una experiencia de Dios en su vida y si nos ayuda, y nos puede ayudar. Por eso mismo, nos puede ayudar en este camino, porque todos formamos parte de ese nosotros. Dios es tu Padre, pero también es el Padre de tu marido, el Padre de tu mujer, el Padre de tus hijos, el Padre de tu compañero de trabajo, el Padre de toda la comunidad cristiana, de toda la Iglesia. Ya pasamos del mí al nosotros sin perder la individualidad. Cada uno de nosotros es libre para escuchar esta voz, pero a su vez estamos metidos en un cuerpo. ¿Entendéis todo esto? Así también nos hace falta un discernimiento. ¿Qué significa la palabra discernimiento? Discernimiento es la capacidad que tenemos de distinguir las diferencias que hay entre varias cosas. Hay varias cosas que parecen iguales. Si tú tienes capacidad de ver las diferencias que hay entre unas cosas, esa capacidad se llama discernimiento. Así también Dios nos habla. Dios nos habla continuamente. Pero un don del Espíritu Santo es el discernimiento para poder distinguir la voz de Dios de muchas otras voces. Porque hay 1000 voces ahora mismo en el mundo. Hay 1000 voces que nos hablan, que nos están continuamente acechando, desde la televisión, desde nuestros amigos, nuestros vecinos. Continuamente nos están llegando voces que algunas vendrán de Dios y otras no vienen de Dios, todo lo contrario. Lo que quieren es confundirnos. Lo que quieren es que nos perdamos de este camino, que nos alejemos de Dios. Entonces, pidámosle a Dios este discernimiento para saber qué voz es la del pastor. Jesucristo ponía una metáfora, decía, yo soy el buen pastor y yo hablo a mis ovejas y las ovejas conocen mi voz. Si nosotros somos ovejas, atentos a cuál es el pastor al que estamos nosotros siguiendo, porque hay otros pastores que lo único que quieren, falsos pastores, que es que nos perdamos, que no lleguemos a las fuentes de la vida. ¿Entendéis la metáfora? Entonces, eso hemos dicho que dónde se escucha esta voz de Dios, pero también hay un momento, un cuándo. ¿Hemos visto el dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo se oye la voz de Dios? ¿Cuándo la oyó Samuel? Esta voz de Dios que le hablaba. La oyó en el silencio y en la noche. Ya hemos hablado un poco de estas dos palabras, muy importantes en toda la historia de la salvación. Para reconocer la voz de Dios y escucharla es necesario guardar silencio, es decir, callarse completamente. Estar callado. En el silencio. Vivimos en un mundo que está lleno de ruido, por todos lados.
Tenemos el ruido de la diversión, de pasarlo bien, el ruido de nuestros proyectos, y estamos en ese rum metido que es tan escandaloso que nos dificulta poder escuchar esta voz que habla. Estamos continuamente también, además, estamos continuamente hablando, no paramos de hablar, cotorreando todo el día, murmurando del que tenemos al lado y pidiéndole explicaciones a Dios y quejándonos y siempre hablando, y a veces es necesario callar, cerrar la boca, estar en silencio para empezar a escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros. A lo mejor te crees que Dios no habla y a lo mejor lo que hace es que estás hablando tanto que tú no distingues la voz de Dios. Por eso es necesario el silencio. Cállate un poquito. Pero a veces parece que nos da miedo el silencio. Si no, fijaos, todo el mundo está o hablando, y cuando no estamos hablando tenemos que estar con el móvil o con los auriculares puestos escuchando música, porque parece que nos da miedo el silencio. No podemos estar ni un momento en silencio, y Dios habla en el silencio. En el silencio Dios se manifiesta, como le pasó a Samuel. Pero no solo en el silencio, sino también en la noche. Dios se manifiesta, Dios se da a conocer, aparece en la noche de nuestra vida. ¿Os acordáis? Esto ha pasado ya continuamente, es que siempre es lo mismo. Continuamente en la historia de la salvación Dios aparece en la noche. Me acuerdo perfectamente cuando hablamos aquí de Jacob, la lucha que tuvo con el ángel en medio de la noche. De Jesucristo en el Monte de los Olivos. Por eso vamos a hacer un momentito, vamos a hacer una breve pausa y ahora continuamos hablando cómo podemos reconocer esta voz de Dios en nuestra vida. Hasta ahora mismo. Ya estamos aquí, después de esta breve pausa, de este breve corte, estamos aquí de nuevo en este programa 16 de La Salvación está en la historia, donde estamos dedicando unos minutos a hablar de la figura de Samuel. Y estamos hablando que Samuel, cuando era muy joven, estando en el templo, Dios se le manifestó, Dios se le apareció en medio del silencio y de la noche. Estamos hablando qué significado tiene la noche. La noche, estaba diciendo antes de pausa, quiero recordar, que se ha repetido mucho a lo largo de toda la historia de la salvación. La noche de Jacob, también Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo era de noche. Jesucristo, cuando estaba en el Monte de los Olivos, fue de noche. La noche también de la Pascua, de la salida de Egipto. Dios aparece con poder y con fuerza en medio de la noche. La noche de nuestra vida, que representa la lucha, la prueba, el sufrimiento, la angustia, cuando parece que estamos solos, que estamos abandonados, que estamos a la intemperie, que todo nos domina, cuando aparece el miedo y la tribulación, pues Dios aparece. Donde no llega nadie, donde estamos solos ante el sufrimiento, absolutamente solos,
Ahí sí aparece Dios, ahí sí puede llegar Dios. De tal manera que si alguna vez experimentas, o si ahora mismo estás así, invoca el nombre de Dios que te salvará. Que Dios puede entrar hacia lo más profundo de tu sufrimiento, de tu alma, y allí vas a ver en esta noche oscura que no estás solo. En esta noche oscura vas a sentir una luz, el fuego de su Espíritu Santo, que se va a hacer esta llama cada vez más grande y te va a iluminar, te va a calentar. Puede iluminar esta noche oscura tuya. Hemos visto el proceso, ¿no? Como que Dios habla, pero hay que dejar también a Dios hablar. Tenemos que hacer silencio y poder escuchar. Y ante esta llamada de Dios a nuestra vida, se pide una respuesta a nosotros. Es que es inherente, no podemos dejarla pasar. Siempre hay una respuesta en nuestra alma. Dios te llama, ven. Y nosotros podemos decir sí, no lo sé, me da igual, pero algo tiene que salir de nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Samuel, ¿qué respondió al Señor? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Recordáis el significado bíblico que tenía la palabra escuchar? Él no solo es oír, sino estar dispuesto a hacer lo que esta voz dice, a obedecer esta voz. Aquí es como si Samuel hubiera dicho, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ponerse en manos de Dios es como hizo la Virgen María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Amén. Como tú dices. Hágase en mí. Aquí entra nuestra respuesta, nuestra libertad. Podemos escoger hacer como Samuel, responder como Samuel, o hacer todo lo contrario. Podemos acoger la palabra de Dios o rechazarla, creer o no creer. Está nuestra libertad siempre. Dejar que Dios actúe y que transforme nuestra vida o dejar pasar la gracia. Hay que ser consciente de las consecuencias que conlleva una elección y otra. Todo tiene sus consecuencias. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tu voluntad, aunque a veces no la entiendas. Aunque a veces sea contraria a mi voluntad. Hágase en mí, según tu palabra. Como dijo Jesucristo, ¿no? Si puede ser que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde entró Samuel, entrar en la voluntad de Dios. Dios está a la puerta. Dios está a tu puerta, a la puerta de tu corazón, llamando. Déjame pasar, déjame que entre. Si le dejas pasar, yo ya te digo que no te arrepentirás. Que Dios tiene el poder de transformar tu vida entera, si tú quieres. No te arrepentirás de esta elección, por eso abre el oído, ponte a la escucha, de que Dios no está mudo. Dios te está hablando, está esperando una respuesta por tu parte. Y si sientes esta llamada, esta voz de Dios que te habla, este soplo del cielo, pues escucha la voz que te llama, que te invita a abrir la puerta, a levantarte, a dejar el pecado, a dejar tu vida anterior y ponerte de cara a Él, a ponerte en camino hacia la vida eterna. Que es un fuego que en esta noche oscura de nuestra alma nos ilumina, nos calienta y que este fuego nace en quien sabe esperar en Dios. Que Dios siempre actúa, Dios siempre está ahí. Fijaos, Samuel, que experimentó todo esto en su vida, pues fue creciendo en la voluntad de Dios. No le dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad, sea cual sea. Dios le fue mostrando cuál era su voluntad. Y entonces ya era un hombre acreditado en el pueblo que hablaba en nombre de Dios. Y le decía al pueblo, conviértete, esto no es así, esto es así, Dios dice esto. Así dice que llegó un momento, un acontecimiento fuerte en la historia, en el pueblo de Israel, porque dice, se encuentra con un problema, se encuentra de cara a cara con un enemigo y se enfrentan a él y pierden estrepitosamente. ¿Qué es lo que piensa el pueblo? Dice, ya está, Dios no está con nosotros. Bueno, pues entonces vamos a ir, la próxima vez vamos a ir con el arca de la alianza. Y ya ganamos seguro, ya lo tenemos esto ganado. Fueron con el arca de la alianza y volvieron a perder. Pero, ¿qué pasa aquí? Dios no estaba con nosotros, ¿no? Y le dijo Samuel, ¿pero no os dais cuenta? ¿Pero no os estáis dando cuenta? Las tablas de la ley las tenéis ahí, en una piedra, escritas en piedra, en el arca. Pero Dios quiere que la tengáis en vuestro corazón. Dejad los malos hábitos, los ídolos. Dejad esta forma de vivir, vuestra forma de vivir. Dejar esta vida de pecado y convertiros hacia Dios. Volveos hacia Dios. Dios quiere que os convirtáis de corazón.
Entonces el pueblo dejó estos ídolos y se volvió hacia Dios, y dice que ya ganaron de nuevo. Así lo hacen. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No estaba Dios con el pueblo con Dios? Es que el pueblo tenía un concepto de Dios un poco equivocado, un poco cambiado. A lo mejor a nosotros muchas veces nos puede pasar esto, que tenemos un concepto equivocado de Dios. Muchas veces nos pensamos que Dios es una especie de hada madrina, una especie de mago, ¿no? Como una lámpara mágica, que yo la tengo aquí, la froto, cada vez que tengo algún problemita, la froto, Dios, hazme esto. Y queremos que Dios haga lo que nosotros queramos. Creemos que podemos manipular a Dios, que podemos servirnos de Él o directamente darle órdenes. A lo mejor, quiero que me entendáis, no lo hacemos esto conscientemente, pero fijaos cuál es muchas veces nuestra actitud, que nuestra actitud es un poco como un intercambio. Nos pensamos que a Dios podemos tratarlo como un intercambio. Yo a Dios te doy algo y tú a mí después me tienes que dar otra cosa, a cambio. Nos creemos que le estamos haciendo continuamente favores a Dios, ¿no? Yo voy a misa, yo rezo, yo te doy un poquito de mi tiempo, de mi esfuerzo, yo pienso en ti, ahora, a su debido momento me voy a cobrar favor, que eso te estoy haciendo. Como si con Dios se tratase de cumplir. Yo hago contigo un cumplimiento. Yo cumplo mi parte y ya Dios después tiene que cumplir la suya. ¿Y si Dios no nos da lo que le pedimos? Pues nos enfadamos. Nos pensamos que Dios está empeñado en fastidiarnos, que Dios es un aguafiesta. Y lo castigamos. Le decimos, vamos a ver, Dios, yo te puse 2 velitas para que mi hijo aprobara el carnet de conducir, por ejemplo, un ejemplo. Y ahora no ha aprobado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Ahora te vas a enterar, adiós, ahora te vas a enterar. Ahora ya, pues ya no voy a misa en un mes. Y ya no te rezo. Como si estuviéramos haciendo nosotros un favor a Dios, ¿sabes? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué? ¿Le damos la vuelta al crucifijo? ¿Lo ponemos mirando para la pared? ¿Lo castigamos? ¿Qué te crees? ¿Que ya Dios no tiene poder? ¿Porque no te ha concedido todo aquello que tú le has pedido? ¿Que Dios es como los hombres? ¿Que Dios es como nosotros? Tenemos que tener una cosa muy clara, que Dios nos escucha siempre, siempre. No hay una sola oración que tú ya le hayas dicho a Dios que Dios no te haya escuchado. Lo que pasa es que Dios no siempre concede lo que nosotros le pedimos. O a lo mejor no al momento, no ya, sino que Dios tiene su tiempo, Dios tiene su voluntad, Dios tiene su plan para con nosotros. Dios tiene un plan, una historia de salvación, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces verás si aquello que tú le pides te conviene o no te conviene, porque a lo mejor no te conviene todavía o no te conviene directamente. Lo que tenemos que llegar al convencimiento de que somos nosotros los que necesitamos a Dios, no Dios de nosotros. Dios ya es feliz, Dios es completo, es a nosotros lo que nos falta algo cuando no estamos con Él. ¿Entendéis? Entonces, pasar de esta ley del cumplimiento, del cumplir, ¿no? Pasar a la fe, es algo diferente. ¿El pueblo por qué perdía? Porque lo hemos dicho antes, ¿no? Las tablas de piedra estaban ahí, pero no estaban en su corazón. Esta ley de Dios, esta alianza, no la habían esculpido estos mandamientos en su corazón. El pecado del pueblo era lo que hacía que perdieran, ¿no? Lo que nos mata, lo que nos destruye a nosotros es nuestro propio pecado. Por eso, en cuanto volvieron a Dios, ya vencieron. ¿Cómo llevamos a Dios en nuestra vida? ¿Lo llevamos de verdad? ¿Qué hacemos? ¿Como el pueblo lo llevamos allí como un adorno? ¿O lo llevamos de verdad en nuestro corazón, en nuestro interior? ¿Cómo llevamos a Dios? Porque la vida para un cristiano no va por un lado y la religión por otro. ¿Qué pasa? ¿Que solo me acuerdo de Dios cuando voy a misa el domingo? ¿Y el resto de la vida mía va por otro sitio completamente diferente? Si de verdad eres un cristiano de verdad, esta relación con Dios llena toda tu vida. Dios sirve las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dios se hace presente siempre. No solamente la media hora de misa del domingo. Dios está presente siempre. No cada vez que lo necesitamos. Nada más. ¿No? Dios está ahí con nosotros. Así que si alguien dice que es cristiano, entonces ¿por qué no se habla con su hermano? ¿Por qué está peleado con el vecino? Dios no está presente siempre. Dios no está ahí siempre. ¿O a qué estamos jugando?
¿A qué estamos jugando? ¿Somos cristianos de boquilla o somos cristianos de verdad? ¿Qué significa ser cristiano hoy? ¿Qué significa rezar? ¿Para qué sirve ser cristiano? El cristianismo no es eso. Es imposible llevar que mi vida, que yo diga una cosa con los labios y mi corazón y mi vida vaya por otro sitio. No casa, no cuadra. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Qué es lo que estamos llamados nosotros? Estamos llamados a cambiar esta religiosidad natural, este cumplimiento, esto hacer las cosas por nuestra fuerza, esta exigencia, ¿no? Este Dios de bolsillo, a pasar a algo más, a un grado superior, a la fe, pasar realmente a la fe, que el cristianismo no es una religión, como nosotros la entendemos. La religión, todas las religiones, siempre la búsqueda parte del hombre que busca hacia Dios. Sin embargo, el cristianismo es al contrario. Es Dios el que te ha visto a ti sufrir y ha bajado por ti. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Todos queremos ser felices, a diario, queremos la felicidad. Y a diario nos encontramos con una realidad, que es que la muerte existe. La muerte existe. Batallamos todos los días, como el pueblo de Israel estaba batallando, para conseguir la felicidad. Y sabemos dónde está. El pueblo sabía que con Dios eran felices, que cumpliendo las tablas de la ley que estaban ahí, eran felices. Todos tenemos nuestro interior que sabemos que amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, eso nos da la felicidad. Haciendo eso somos felices. Pero ¿qué ocurre? Que cada día experimentamos que no podemos, que somos débiles, que somos limitados, que para nosotros es imposible amar así, amar más allá de la muerte. Para nosotros es imposible amar al que tenemos al lado nuestra cuando el otro es contrario a mí, cuando el otro se convierte en enemigo, a esa persona que te desprecia, que te humilla, a ese vecino que ha hablado mal de ti, a tu marido cuando no te trata como te merece, como tú crees que te merece, a tu hijo cuando te pone la cara larga, cuando te desobedece. Somos incapaces de amar al otro, de superar este egoísmo que tenemos. No podemos amar así. Y eso nos crea una muerte, una destrucción, un vacío dentro. Pues bien, como he dicho, el cristianismo, ¿para qué nos sirve la fe? Si tenemos que pasar a la fe, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve? Nosotros somos cristianos, entramos a formar parte de la iglesia cuando nos bautizaron. ¿Y os acordáis qué os sucede en un bautismo? El sacerdote le pregunta a los padres y padrinos, ¿qué es lo que pedís a la iglesia? Y le dice a los padres y padrinos, la fe. Y le pregunta otra vez al sacerdote, ¿y qué te da la fe? La vida eterna. La vida eterna. La vida más allá de la muerte. O sea, si nosotros tenemos esa vida eterna que se nos da por la fe, si nosotros tenemos esta vida eterna dentro, ya nada nos destruye. Ya podemos amar al que tenemos al lado, lo podemos amar verdaderamente. Ya nada nos destruye. Ya somos capaces de amar como Cristo nos amó. ¿Cristo cómo nos amó? Él murió por nosotros. Murió y desde la cruz perdonó a los que los estaban matando. Él amó a sus enemigos, amó hasta el extremo. Fijaos en la cruz, la imagen de la cruz. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no solo a los romanos, a los judíos y a los de aquel tiempo, sino a ti. Cada vez que nosotros lo pecamos, cada vez que nosotros lo engañamos, cada vez que nosotros hacemos algún mal, estamos matando a Dios. Pues bien, Dios nos da la vida eterna, podemos tener la vida eterna dentro para poder amar más allá de la muerte, amar a nuestro enemigo, como he dicho antes, ¿no? Cuando esa persona te hace algún mal, algún daño, algún desprecio, que nosotros somos incapaces, Dios nos da la fuerza para tener esta vida eterna dentro, ¿no? Amar incluso a nuestros enemigos. ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo podemos tener esta fe? ¿Cómo podemos tener nosotros esta fe que nos pueda hacer tener vida eterna dentro? ¿Cómo podemos tener fe? La fe viene por el oído, por la escucha. Hemos estado hablando antes de cómo se puede escuchar. Por la escucha del Evangelio. Evangelio es una palabra que significa buena noticia. San Pablo además nos lo dijo. Dios ha querido salvar al mundo a través de la necedad, de la tontería, del anuncio del querigma. Es una palabra que significa buena noticia. O sea,
que hay una buena noticia que cuando se pronuncia, cuando se da, se transmite, se da la salvación. O sea, ¿cuál es esta noticia? ¿Cuál es esta noticia que si la escuchamos a nuestra vida nos trae la salvación? Es una noticia que sucede ahora mismo, que en cada momento que se pronuncia se hace presente, de tal manera que si tú te la crees, tu vida cambia, tu vida se transforma, tú puedes pasar de la muerte a la vida, de la exigencia a la gratuidad, de estar muerto en el infierno a pasar a tener vida eterna dentro. ¿Cuál es esta noticia? Que Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, te ama profundamente, que ha dado su vida por ti cuando eras malvado y pecador, que ha muerto por ti y ha resucitado por ti para el perdón de tus pecados. ¿Tú te lo crees? ¿Realmente te lo crees? Si te crees esta buena noticia, Dios te puede dar su Espíritu Santo y puede hacer que tu vida cambie. No tienes que hacer más nada, es todo gratis. Para que experimente dentro de ti lo que significa vida eterna, ya nada te destruye. Puedes ser feliz siempre. Fijaos qué bien, ya nada nos destruye. Pues hay más todavía en la historia de Samuel. Por eso vamos a hacer una breve pausa, el último corte ya, y volvemos en este programa de La Salvación está en la historia. Hasta ahora mismo. Pues estamos aquí ya después de esta breve pausa del último corte y volvemos en este último bloque de La Salvación está en la historia, en el programa que estamos dedicando a Samuel, la figura de Samuel. El programa número 16 y estamos hablando antes de pausa de la buena noticia que es el eje central, es el núcleo de toda la predicación cristiana. Esto es lo que predica, este es el Evangelio, esto es lo que predica la Iglesia, de que hay uno que te quiere, uno que ha muerto por ti, uno que no le importa que te quiere y tiene el poder de cambiar tu vida entera, de que empieces a ser feliz, de que puedas amar más allá de la muerte, de que ya ningún sufrimiento, nada te pueda destruir. Ya puedes tener dentro el Espíritu Santo y la vida eterna, si tú te crees esta palabra, si tú le dices sí a Dios, si tú dices sí, es verdad. Por tanto, esto para cerrar un poco lo anterior. Ahora vamos a otro tema. Samuel. Samuel era sacerdote y era profeta. Profeta es el que habla a Dios habla al pueblo, en nombre de Dios. Profeta. Y también llegó el momento, que ya la semana pasada dijimos algo, que el pueblo de Israel veía a todos los demás pueblos de alrededor y todos tenían su rey, todos tenían una figura a la que podían mirar y en la que podían un poco como unificarse. Porque un rey, aparte de ser la persona poderosa y tal, era también un símbolo de unidad, ¿no? Porque desde los tiempos, el pueblo de Israel, desde los tiempos de Moisés, de Josué, no había así como un cabecilla, un líder que les guiara, ¿no? Estaban los jueces, pero se habían como un poco disgregados. Entonces le piden a Dios tener un rey. Entonces Dios se lo concede y le dice a Samuel que unja a un rey. ¿Por qué se utiliza esta palabra ungir? Se utiliza la palabra ungir porque cuando se elegía a un rey, realmente cuando Dios elegía a un rey o a un sacerdote o a un profeta, se le ungía, o sea, se le echaba por la cabeza aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Se le echaba aceite por la cabeza como símbolo de que esa persona estaba consagrada a Dios, de que Dios estaba con él. De hecho, el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías. Mesías en hebreo significa ungido, o sea, una persona elegida de Dios. Cristo, la palabra Cristo también significa ungido en griego, o sea que está todo hablando de lo mismo. Y Jesucristo entonces, hemos dicho que ¿quiénes eran los ungidos? Eran los sacerdotes, los profetas y los reyes, cada uno tenía su misión. Pues bien, Jesucristo, cuando vino a la tierra,
Él ha sido el verdadero profeta, sacerdote y rey, con mayúscula, ¿no? Él ha cumplido todas las misiones que tenían los profetas, los sacerdotes y los reyes, ¿no? Muy bien, nosotros sí, tú y yo, cuando nos bautizaron, entramos a formar parte ¿de qué? De la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Dios. Si tenéis un cuerpo, Jesucristo es la cabeza y el resto de nosotros somos el cuerpo. Si Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, tú y yo estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Estamos llamados, digo, no que somos, porque está en nuestra libertad acoger esta misión como nuestra o no. Dios quiere, desde luego Dios quiere que tú seas en tu vida sacerdote, profeta y rey. Y tú puedes decir, bueno, ¿y esto cómo se puede dar en mi vida concreta, en el día a día? ¿Cómo puedo ser yo sacerdote, profeta y rey? Pues ahora vamos a hablar de ello. Vamos a ver. Primero, vamos a empezar despacito. Primero, sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, primero quiero puntualizar que sacerdotes estamos llamados a ser todos los cristianos, todos. No solamente aquel que está consagrado con el ministerio del sacerdocio, que él tiene su misión, pero toda la Iglesia, todos los cristianos están llamados a ser sacerdotes, a tener esta función sacerdotal. ¿Y en qué consiste? La función del sacerdote es ser mediador, medio, el que está en el medio, entre el pueblo y Dios, entre Dios y los hombres. Y tiene la función de ofrecer sacrificios a Dios. Así, Jesucristo fue el verdadero sacerdote. Y además fue un sacerdote especial porque, además de ser sacerdote, el que ofrece el sacrificio, fue también la víctima del sacrificio. Porque Él se ofreció a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Así también nosotros en nuestra vida estamos llamados, en nuestra medida, en nuestra propia medida, a ser sacerdotes. ¿Y qué? ¿Qué es lo que podemos nosotros ofrecer a Dios? Pues toda nuestra vida, en las pequeñas cosas del día a día, nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra vida familiar, de pareja. Dios, como hemos dicho antes, santifica toda nuestra vida. Dios está presente en nuestra vida desde por la mañana que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos llamados a todo ofrecérselo a Él. Como decía Escrivá de Balaguer, hay que ser santos en lo cotidiano también, en las cosas del día a día. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Ser ama de casa? Pues tú puedes santificar tu trabajo y tu obra, pues todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios, por amor a los demás, ofreciéndolo todo a Dios. También cada injusticia, cada que tú recibas, se lo ofreces a Dios. Entonces ya Dios va santificando toda nuestra vida. No hace falta que sean las grandes cosas, en lo cotidiano también. Sacerdote. Profeta. ¿Cómo somos profetas? Los profetas hemos dicho que son los que hablan al pueblo en nombre de Dios. Jesucristo es el profeta por excelencia. Nos lo dio a conocer todo lo del Padre cuando estuvo aquí. Es más, todas las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, que iba a venir un Mesías, un liberador, Él las cumplió en sí, ¿no? Él fue el nuevo Moisés, el nuevo Abraham, el nuevo José. Él realmente cumplió todas las promesas. El reino de Dios que estaba prefigurado, que estaba anunciado, se hizo realidad con su llegada. Pues bien, también nosotros en nuestra vida podemos, es más, estamos llamados a dar testimonio de Cristo. Dentro de nuestra vocación de cristianos todos tenemos la misión de ser profetas, de ser apóstoles, de anunciar a los demás esta buena noticia que estamos hablando antes, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros de manera sencilla, en el día a día pues no sé, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos, de palabra y de obra también, ¿no? De que se vea realmente que nuestra vida, nuestra palabra y nuestra fe vaya casado con nuestras obras, ¿no? Decía el apóstol, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe, ¿no? La fe siempre va acompañada de obras de vida eterna. Pues, y tú puedes decir, bueno, yo no tengo don de
¿Yo cómo voy a poder hacerlo? Si yo no sé, yo soy muy pobrecito, ¿yo cómo voy a poder hablar de Dios a los demás? Pues no te preocupes, Dios está contigo, Dios te envía, su Espíritu Santo te va a impulsar, tú pídeselo, tú pídele a Dios este don. Él te dirá lo que tienes que decir, Él te lo pondrá todo por delante, no te preocupes. Dios está siempre como un padre solícito para ayudar a sus hijos, a los que le piden a Él, ¿no? Y tercero, sacerdote, profeta y rey. Jesucristo es el Rey de Reyes. Él dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Y todos nosotros estamos llamados a ser reyes de nuestra vida. Sí, reyes. Porque tenemos una dignidad, una capacidad de gobernar. De tal manera que el demonio y el pecado ya no tengan ningún poder sobre nosotros. Nosotros vencemos al demonio y al pecado. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos de nadie. ¿Os acordáis del pueblo de Israel en Egipto, no? Ya eso se acabó. Somos completamente libres. Podemos vencer a nuestros enemigos. Dios nos lo ha dado todo para nuestro uso y disfrute. Dios dijo en el Génesis, someter la tierra. Todo se nos ha puesto a nuestros pies. Dijo San Pablo, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. No pertenecemos a este mundo. Hay que tener en cuenta una cosa, que no pertenecemos a este mundo, sino al reino de Dios. Entonces, tenemos que recordar que el reino de Dios no es de este mundo. Jesucristo no es como los demás reyes de la tierra, no es déspota, no es egoísta, totalitario. Cristo no ha venido a ser servido, sino a servir. Así es como se manifiesta su realeza. La realeza se manifiesta en el servicio, en la entrega, en la donación. Esa es nuestra vocación. Eso es lo que estamos llamados, a servir a los demás. A ser rey como Él nos amó. Él como nos amó, muriendo en la cruz. Entonces Samuel ungió, ¿veis la palabra?, al primer rey de Israel, a un hombre llamado Saúl, que Saúl tenía una misión, la de derrotar a los enemigos de Israel y unificar al pueblo. Hemos hablado hace un momento de las cualidades del rey, ¿no? De cómo se puede gobernar, lo que significa ser buen rey. Y Saúl no fue un buen rey. Saúl fue elegido por Dios, pero se apartó del camino que Dios tenía preparado para él. A lo largo de la historia de la salvación se nos están presentando muchos personajes, muchas historias concretas. Y algunas son para imitar y otras son para decir, ten cuidado, no vayas a hacer como él. Son, para decirlo, como contraejemplos, ¿no? Y Saúl es uno de esos contraejemplos. Ojo, que no seamos como Saúl. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Saúl tenía la misión de derrotar a sus enemigos. Le dijo Dios expresamente, cuando se enfrentó una vez con un enemigo, mata a su rey y después acaba con todo su botín. No quedarse con nada, pero Saúl obedeció a media, solo a media, porque venció la batalla, es cierto, luchó y venció, pero al rey lo dejó con vida y sacrificó y quemó solamente la parte menos valiosa, se quedó con todo lo más valioso y lo demás lo... Entonces, ¿qué pasó? La palabra esta también viene a nosotros. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos puede decir? Que no podemos tener una vela encendida a Dios y otra al demonio. La palabra de Dios es radical. Dios es uno. Y cuando habla, dice, todo lo que nos aparte de Él, anatema, fuera, no vale. No podemos servir a Dios y no servirlo. No podemos estar ahí entre dos aguas. Nosotros hay un pueblo enemigo extranjero en nuestra vida que son el pecado, son los pecados y tienen un rey que es Satanás, que es el demonio. Y nos lo ha dejado bien claro Dios. Ante este enemigo, a muerte. Ante este enemigo, sin piedad. Pero ¿qué ocurre? Que vivimos en la mediocridad, en la tibieza, es decir, ni frío ni caliente. Estamos ahí. Ni somos santos ni completamente enemigos de Dios. Sí, creemos en Dios, pero como que cumplimos, ¿no? Como hablábamos antes. Por si acaso no matamos del todo al enemigo, lo dejamos ahí con vida, no desechamos del todo el hombre viejo, no acabamos con todos los pecados, sino ahí. Por ejemplo, yo soy cristiano, pero a media. Cristiano a media. O sea, hay ciertas cosas del mundo, hombre, que yo no quiero dejar, ¿no? Hay cierto... Y entonces llevamos como una doble vida. Llevamos una doble vida, ¿no? Cogemos solamente de Dios lo que nos conviene. Y no dejamos que eso nos transforme del todo, ¿no?
Sí, yo quiero ser cristiano, yo voy a misa, yo todo, pero, hombre, pero el fin de semana la diversión que no me la toque, ¿eh? Yo que si quiero seguir viviendo a tope y desenfreno, y esto que no me lo quiten, ¿eh? Esto que no me lo quiten. Yo quiero seguir a Dios, pero yo a esto no quiero renunciar. Entonces, ¿qué pasa? Esto no vale. Tener un pie aquí y otro pie allí, un pie dentro y otro fuera. No se puede servir a dos señores. Hay que dejar toda la vida anterior. No se puede verter, como dijo Jesucristo, el vino nuevo en odres viejos, porque se desperdicia. Elige, con todas las consecuencias. Aquí no valen medias tintas, o lo coge o lo deja. ¿Quieres servir a Dios? Con todas las consecuencias. Está en tu mano, puedes elegir, lo hemos dicho tantas veces. Está en la libertad del hombre. Dice que después de la actitud de Saúl, Dios escogió a otro rey, a un jovencito llamado David, y que dice que era un hombre según su corazón, de quien ya hablaremos más profundamente. Por tanto, no desaproveches esta elección que Dios ha hecho sobre ti. Dios te ha elegido para una misión, para que seas sacerdote, profeta y rey, para que puedas reinar, para que puedas ser feliz, para que realmente nada te destruya, puedas vivir contento, alegre, con todo lo que te ha dado, abandonar la queja, ser realmente feliz con todo lo que Dios te da día a día. Él te quiere, no pierda más el tiempo, te está a la puerta y te llama, te está llamando continuamente, ábrele. Pero o dentro o fuera, o acógelo y deja que tu vida cambie completamente, o déjalo pasar. Dios te quiere igual. Elige tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que tu vida cambie o no quieres? Lo hemos dicho. No se puede servir a Dios y al dinero, porque nos lo dice Jesucristo, porque amando a uno, despreciará al otro. Un ejemplo con el dinero, con todas las demás cosas. Tenemos el hombre viejo, que se llama en la Biblia el hombre que nos tira al pecado. Tenemos la tendencia esta al pecado en nosotros, ¿no? Pues Dios quiere acabar con el pecado en tu vida. Dios quiere acabar con el faraón que te tiene esclavizado. Quiere acabar con tu vida, con la esclavitud, con la tristeza, con la angustia. Y Dios quiere que tu vida sea una alegría constante, una fiesta. Que vivas siempre en fiesta. Y que estés acompañado siempre. ¿Tú quieres eso en tu vida? Dale tus pecados a Dios. Déjale entrar a Dios en tu vida, que Dios hará maravilla. Si los coges a Él no te arrepentirás. Pues bien, esto ha sido la historia de Samuel. Como cada semana, cada jueves a las 3:30 estamos viendo una figura. Esto es lo que hemos visto hoy. Que Dios llama, Dios te llama. Dios llama en medio de la noche, en medio del silencio. Y si lo dejamos escuchar, si nos callamos un poquito y lo escuchamos, podemos dejar que Dios entre en nosotros. Podemos dejar que Dios nos vaya guiando, que nos vaya diciendo qué es lo que quiere de nosotros. Hemos visto que todos tenemos una misión, la misión de ser sal, luz y fermento, ¿verdad? ¿No lo dijo Jesucristo? Sal, luz y fermento en medio de esta sociedad. Pero tenemos una triple misión de ser sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y que ya todos los enemigos que nos encontremos a lo largo de nuestra vida podamos vencerlos. No utilizando la religión como un instrumento de cumplimiento, de tener a Dios de bolsillo, sino cambiar nuestra mentalidad de Dios y tener a Dios en nuestro corazón, en nuestro interior. Y que realmente podamos vivir en consonancia nuestra vida con lo que pensamos, ¿no? Y como he dicho, todo esto es libre. Tú si quieres puedes cogerlo y no escogerlo. Ahora, si lo escoges, si le dices que sí a Dios, no te arrepentirás. Pues bien, espero que Dios os haya ayudado con este programa y sin más, rézale a Él, que Él está no solo en un momento de la semana, sino que Dios está cada día para ayudarte, para salvarte. Esto ha sido todo, yo os espero la semana que viene, el próximo jueves a las 3:30, en La Salvación está la historia. Hasta la semana que viene. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio.
María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.